¿Conoces la historia de San Lorenzo? ¿Sabe la importancia del muelle que está allí? ¿Sabe la historia de las vías del tren? ¿Has oído hablar de esta empresa de chapas y madera que daba trabajo a más de 500 personas? Si te interesa todo este tipo de contenido, hoy te invitamos para que lo descubras a través de la entrevista que le hicimos al ingeniero Domingo Quintero Valencia. No soy fundador de acá, yo soy Domingo Marces Quintero Valencia, estoy por acá hace muchos años, conocido de acá del terreno de San Lorenzo. Si no es que el ferrocarril nace ahora, como usted conoce, fue en 1957 que dio su primer pitazo en la parroquia en ese tiempo San Lorenzo. Como usted recuerda, fue en 1962 que se hizo ya elevado a Cantón. Y entonces, desde ese entonces llegó el ferrocarril poniendo su primer pitazo a San Lorenzo. Entonces, San Lorenzo, su línea de movimiento, su crecimiento económico se debe muchísimo al ferrocarril, tanto porque llegaba y llevaba también, o sea, era un intercambio comercial que estaba permanentemente dando la actividad a la gente prácticamente de San Lorenzo. Como estoy contando, en ese tiempo San Lorenzo era una parroquia perteneciente al cantón Eloy Alfaro, y entonces luego se independizó acá en 1980 con las situaciones de elevado a la categoría de cantón. Entonces primero tenía su presidente de consejo para administrar esto, que el triunvirato lo armó, dejó un presidente que lo pusieron y luego era, por el número de concejales, se elegía a uno de ellos como presidente. Pero ya esa vaina en 1999 se cambió ya el régimen político administrativo y ya se eligió entonces alcalde directamente de las urnas. Y ese entonces fue el señor Dalmiro Cortés Valencia, que llegó en ese momento como el primer alcalde electo de forma directa para el cantón San Lorenzo. Esa es la forma rápida. El ferrocarril de la que me preguntó hace poco rato no se deteriora porque alguien dijo que lo deje de hacer. Solo que la administración que fue centralizada, como lo hace hasta ahora, se llama Ferrocarril del Ecuador, Administración en Quito, hasta ahora. Ibarra era pues una sucursal manejada ahí y comenzaron a verlo no rentable. No rentable tanto así que no dieron interés en mantenimiento, ni preventivo y peormente correctivo. Y se fue deteriorando ahí y comercialmente fueron dejando. Entonces las actividades comerciales que tenía el ferrocarril y que era transportar la carga desde y hasta San Lorenzo, dejó de estar como un movimiento permanente. No, ya no, porque ya los buques también dejaron de traer la carga de San Lorenzo y el ferrocarril dejó de llevar. Igual forma, desde Ibarra, que era la parte central, y Quito, que era donde nacía el ferrocarril, ya no tenía producto para llevar a San Lorenzo. De esa manera, entonces comercialmente dejó de ser productivo. Y de esa manera dejaron estas cosas de ahí que tenía su sustento meramente en su acción comercial, que era transportar personal y transportar mercadería. Esa era la parte fundamental. Y también transportaba cultura, era intercambio cultural. Cualquier persona en la costa se iba a la sierra y se intercambiaba culturalmente entre costeños y serranos. Nunca fue pecado hacerlo eso. Entonces también olvidaron esta parte de aquí y entonces el ferrocarril dejó de ser atractivo para andar. Pero aquí no se recuerda que era el número central de los extranjeros. Aquí había gringos, como le decía a la gente, a cualquier hora estoy lleno de gringos. Les gustaba viajar arriba de la volqueta del ferrocarril para tomar su foto, así como lo anda haciendo usted ahora. Era lo común. Era lo común de eso. Entonces, comenzaron desde el centro a no darle importancia a esto, a desincentivar la gente que viajaba, y ese es el producto de que usted ya no lo ve a la locomotora. Se está queriendo rehabilitar en Ibarra, ven alguna cosa, pero para acá casi no está nombrado. De esta manera que sí daría mucha pena que las personas de ahora, de hace unos 20 años, no conozcan qué es ferrocarril, para qué es, pero aquí se vivió y central ferroviaria con todos los pueblos, las cadenas de los pueblos que usted ve ahora que están aquí, era el único enlace que tenían era con el ferrocarril. Cosa que de eso da pena también no haber ese intercambio tanto cultural como comercial que se fue desprendiendo desde el asunto del ferrocarril. Algo sé por ahí de la historia que el ferrocarril pasaba justamente por ese sector hasta el fondo y bajaban mercadería y subían mercadería. ¿Cómo es ese tema? Ya, ese tema es así de natural. Terminal del ferrocarril San Lorenzo. Así lo decía. Usted compraba el tiquecito en Quito y decía Quito, San Lorenzo. San Lorenzo entonces, para entregar
y dejar mercadería, se iba hasta este muelle que lo puedes apreciar. Ese muelle allá. Allá afuera, ve, hasta las barandas son del ferrocarril, de los rieles. Allá llegaban los vagones, que llaman vagones, los que transportaban la carga empatado a la máquina, se llaman vagones. Y estos vagones entonces llegaban allá. Dicen que el número mínimo era 26. Cada vagón tiene 6.5 metros. Hágase la idea ustedes, esto estaba lleno de vagones. Ya desembarcaban y llenaban también la mercadería para transportarlo hasta el interior. Y antes de llegar a la sierra tenían la conexión de todos los pueblos pequeños, tenían que ir dejando la carga y recibiendo cargas. Era un intercambio, como le digo, comercial y actividades vivas de la gente, demostrar que sí existen personas allá, de esa cultura que necesitaban, cómo se compra, qué se vende, qué se come, todo eso estaba relacionado ahí. Entonces este ferrocarril llegaba acá. Y aquí hay una parte de aquí en San Lorenzo, se llama 5 esquinas, ahí. Entonces en esa parte el ferrocarril hacían intercambio de giro de esto, allá. Entonces comenzaban y llamaban, la parte mecánica esa se llama tornamesa, que era donde se ponía la máquina y se giraba el giro, le daba la vuelta para que cambie el sentido del giro del ferrocarril. Entonces esta era movimiento, era de madrugada, era toda pitaba, llegaba a cualquier hora eso. Porque se rumbaban también allá, tenían atrás la cosa que pasaba en permanente movimiento. Con la nueva estación no exterminio del ferrocarril, el muelle sufre el deterioro primero porque no tiene actividad. Entonces dejaron de hacerle mantenimiento a toda esta parte oxidable, estamos en la parte de salinidad, y entonces se fue deteriorando. Se han hecho intentos para recuperarlo, pero no tiene el mismo interés de la gente porque no sabe ni para qué sirve esto. Pero sí tuvo una importancia grande, tanto así que San Lorenzo fue declarado puerto libre. Y en 1948, el mismo presidente Arroyo del Río dejó marcado el decreto para que sea Maná, San Lorenzo, Manao. A Brasil tenía que ir, la vía interoceánica. Y de eso de ahí no se paró bola, no se ha hecho nada, como se dice. Pues quedamos con el muelle. El muelle es una cosa física, pero el atractivo estaba que iba a tener contacto directo entre Brasil, que era el puerto Manao, con San Lorenzo, que era otro puerto terminal ferrocarril del Ecuador. En el tema de los barcos, también tengo algo conocimiento de que tanto de Guayaquil, de Machala, venían pues aquí en este caso la mercadería, digo ustedes, hablemos arroz, azúcar, entre otros productos, venían por barcos justamente aquí a San Lorenzo. Que todo eso era intercambio ya comercial, intercambio comercial. Quedaron otros barcos que se llamaban barcos de cabotaje, los que traían más carga. Pero habían otros barcos pequeños, que eran estos barquitos de transporte inmediato, que le llamaban estos pequeños, para ir dejando la carga del barco, del buque. Trabajaban a estos barcos pequeños para que se vaya a los ríos, Entonces, este de ahí también se acababa. Pero San Lorenzo siguió siendo epicentro atractivo porque en San Lorenzo había la madera, desde el mangle. Las bases sísmicas resistentes que están en las ciudades como Guayaquil, donde está hecho el edificio, el Fórum, donde está hecho el edificio de Filambanco, donde están hechos, las bases son de mangla llevada de esta zona. Entonces los barcos eran largos, porque llevaban y con pilotes se coloca ese allá. Estos son los pilotes ahí, el Oro Verde, todos esos hoteles son hechos con estos pilotes de aquí. Dentro muelle se los llevaban, habían personas que vivían cortando estos mangos y los vendían para colocar las bases sismoresistentes que están hechos en los edificios más grandes allá, que fue diseñado justamente con la Politécnica y todo eso. Entonces, eso de ahí te dejo. Entonces los barcos pequeños quedaron transportando, hasta ahora poco venía el Pingüino, venía el Oro Verde, algunos barcos más pequeños, pero ya la situación del advenimiento de las carreteras también le hizo perder capacidad comercial, porque ahora las Trans Esmeralda, la vaina, usted viene viendo dos personas en el carro, no se preocupe, que el más cargado es de la que antes llevaban, había arroz, lo trae ahora esto, no trae azúcar, lo traen esto, y los grandes trailers que ahora tienen la vía para llevar, también hicieron que este barco ya no sea indispensable para esta zona. Pero, sin embargo, eso le digo, hizo perder importancia para los muelles, los atracaderos, que no hace falta, sino quedamos con unas lanchas que tienen intercambios parroquiales, que son las que usted ve aquí, estando aquí a la costa, aquí a la frontera, estamos muy cerca de la frontera con Colombia, y entonces toda la parte pacífica se está transportando en esta situación. Ese más o menos es
el trajinar de los barcos en San Lorenzo. ¿Y cómo es el tema en este caso de esta empresa de madera? Porque también se ve que acá hubo una empresa de madera que también dio una vida comercial pues aquí a la zona de San Lorenzo. Sí, señores, la Chapas y Madera se llama. Ese que hacía el mismo trabajo que hace Codesa, que está ahora ya en el centro de Esmeraldas. Ese mismo trabajo hacía Chapas y Madera. Chapas y Madera es una empresa de producción, ahí se llegó a producir hasta 1.200 metros cúbicos mensuales de madera contrachapada. Y este de aquí, de todo este trabajo hacía que se formó otra empresa para darle labores agrícolas. Era la empresa que cortaba la madera para entregarle a Chapas y Madera. Toda esa capacidad. Entonces tenía una capacidad más o menos, no más o menos, sino un número casi recto. 530 personas trabajaban en la parte fabril de Chapas y Madera y 175 para labores agrícolas. Eso movía esta empresa, más los capitanes de barcos, que se trataba era capitán, más las tripulaciones también, y otros, mejor dicho, indirectos, que también dependían de esto, como las cocineras, la manera que vendían de esto. Entonces, eso sostenía, esa es la idea, sostenía parte de San Lorenzo, no todos, porque los otros vivían de su parte agrícola, que no han dejado sus cocos, ahora que no hay coco, pero antes era cocotero, era todos los pescadores que han vivido siempre en San Lorenzo, los pequeños agricultores y productores de madera, que lo hacían una parte hasta inclusive a mano. Entonces, esas actividades en San Lorenzo, pero no ha decrecido el crecimiento, no ha dejado de crecer, no hay decrecimiento en San Lorenzo, se crece San Lorenzo. Con estos cambios culturales también ha llegado a crecer, pues ahora tiene casas y ya no las ordinarias, no, tiene casas bien hechas, gente que está viviendo bien, gracias por eso progresado San Lorenzo. Donde se ha quedado San Lorenzo en los servicios básicos, como su nombre indica, básico, debe ser la base para desarrollarse, y ahí sí nos estamos debiendo, no tenemos lo básico para hacernos crecer como gente racional. Entonces ahí sí usted mismo sea portavoz y decir, vayan a San Lorenzo a hacer lo básico, por lo menos después sácalo de la cabeza a estos que están pensando en el aire y ponle la base, o escúchame bien, básico, coge el diccionario, la real básico, base. Tú te vas al ciclo básico, te llaman, porque ahí en el ciclo básico te van a dar lo básico. Si no sabes tu factoreo, no te vas a ir para ninguna otra parte. Si tú no sabes lo que es oración gramatical, eso se llama básico. Pues hay que repetir. Yo creo que van a tener una tarea, usted bastante, de repetir, hasta que el resto me parece elegante, que usted también venga acá, venga a llevar un mensaje de este lindo cantón. Más lindo tiene su gente, que los conoce aquí conoce, aquí hay indios, aquí hay cholos, aquí hay manadas, aquí tienes también de todo. Esto es multiétnico, este desarrollo es multiétnico, esto tiene lo bonito que este pueblo. Aquí consigue de todo. ¿Por qué en este caso la empresa le puso justo allá en este fondo donde vamos a tratar de enfocarle, y no le puso, dijo usted, acá al frente? ¿Qué decían pues los señores, en este caso sus hijos? Ya, lo pusieron, pude recopilar alguna información de personas centrales administrativos de Chiapas, y dice que el origen de ellos venían pasando una peripecia en el puerto de Machala, en Puerto Bolívar, estando a Cuadragua ahí, que andaban buscando dónde colocar la empresa, y les tocó estar en el Puerto Bolívar. Y sacaron un razonamiento: no colocar la empresa al mismo lado del pueblo, porque no tiene forma de contener las aspiraciones de la gente de buscar siempre trabajo. Y también decir no es tan bonito todo el tiempo. Entonces dijeron, la colocamos aquí, y una de las dificultades es que vengan a ver aquí. Entonces sí, algunas personas se podían ir, pero no era tan tedioso como que esté cerca del pueblo donde cualquiera llegaba hasta caminando. Entonces pusieron una nave que se llamaba la Cayapa, y la Cayapa era la encargada de transportar desde el pueblo hasta la planta y viceversa, allá. Pero para embarcarse en la Cayapa tenía que tener una autorización, si no el capitán no lo dejaba embarcar. Entonces esa es una forma de regular justamente la petición del pueblo de querer trabajar y de cualquiera llegar a hacer. Entonces desde que iba acá ya iba seleccionado quién podía llegar a la empresa, que ya estaba el portón allá, pero sabía quién tenía confianza para llegar a las Chapas y Madera. Entonces terminó siendo una estrategia bien diseñada, bien así, tanto que duró la empresa y no hubo dificultades. Compártanos algo en el tema de los manglares, porque aquí tenemos que todo está lleno, en este caso, de manglares. Sí, es una plantación natural, el clima lo presta, ahí mismo topográficamente, como lo ve, le da un aspecto llamativo al mar. Y entonces este manglar ha servido
Las casas que ves colocadas hasta ahora tiradas al lado del mar son del manglar de este donde van a cortar los palos para hacer su casa. Que lo han hecho toda la gente, los que están más allá, te cortaban Boyacán, estos cortan mangle. Y las casas de los pueblos aledaños, vecinos aquí que están en el mar, son hechos de mangle. Entonces, esa de ahí es parte cotidiana de que para la supervivencia, no es que están sobrando, no, parte cotidiana está ahí. O sea que ese manglar se lo ve justamente como una parte del desarrollo. Entonces, porque están aquí, sirve para hacer su casa, llega a cualquier parte y hace una casa. Hasta ahora ni siquiera se lo niegan. Corta tu mangle y hace tu casa. Lo corta. Y van a cosechar la concha. Sí, ahí también es criadero, exactamente. Son los acuíferos para esta cuestión de el cangrejo no tanto aquí, pero la concha sí se deja ahí en el manglar. En el manglar. No hay otra parte donde la consiga, sino ahí en el manglar. Entonces eso aquí. Hay otras partes de otro lado que también es mangle, donde se da el cangrejo. Pero esta zona, esta parte que estamos viendo no es para cangrejos. Meramente esto. Pero también tiene otros los arrecifes que se dan ahí, como el pargo. Uno de los mejores peces de los pescados que se consume acá, porque el pez nomás está que están en el mar, pero el pescado que está acá es el pargo, tanto el rojo como el blanco, es la carne, pero mejor dicho, y eso se da ahí en este manglar. O sea que por eso es que se los cuida también. ¿Algo más que nos quieras compartir? Compartirte que me gustaría que venga otro tiempo, otra oportunidad, como tiene que ser, para que conozcan más adentro. Ya están viendo aquí el mar, que es tan bonito, tiene sus atractivos, pero también tiene sus atractivos San Lorenzo, que están más allácito, que están más allá. Tú tienes más adentro, tienes el hospital, tienes la clínica de seguro, tienes los atractivos de San Lorenzo, ya tiene el estadio, tiene las otras cosas. Y el desarrollo mismo del pueblo, que ya no lo ve tirándose hacia el mar, como puedes apreciar, ya el desarrollo está llegando para la parte continental, parte más arriba. Entonces aquí tenemos desarrollo también la parte insular. Esta parte insular que estamos diciendo, que te hablaba de Palmareal, Pichangal, todos que terminan acá, pertenecen a San Lorenzo, pero están en el agua, son del mar. Su nombre indica, la parte insular está poblada, pero así en estas condiciones. Entonces tiene esta parte, por eso la gente llega, pues si se atraca aquí, todo lo que viene de mar, como todo esto son el transporte diario, como están viendo, vienen de allá. Entonces vienen a dejar y a llevar. Vienen a ver el combustible, vienen a llevar también la comida, el gas que tienen que llevar, los combustibles lo llevan de aquí. Igual traen de allá el pescado, traen el cangrejo, traen la jaiba, lo que se produce allá también vienen a dejarlo aquí. Entonces ese intercambio ahí es bonito, esa cosa que tenemos allá. Entonces la gente ahí, o sea que otros días tienes que venir y otra vez tienes que venir para que explore esto que te estoy diciendo ahora, para que los puedas palpar, los puedas ver más tangible de pronto, ¿no? Mucho más allá. Esa sería la situación. O sea que yo quedo enteramente agradecido también por la oportunidad que me da para llevar mi mensaje. Un poco escueto tiene que ser el mío, porque tendrán otra gente que tendrán muchas otras cosas más allá. Pero te puedo decir lo que he entendido, lo que conozco acá, y que lo lleves con todo cariño para también expandirlo a las personas que tienen deseo de contribuir con este pueblo sano y bueno como San Lorenzo. Y con estas imágenes te invitamos a ver el siguiente reportaje.